Hablando de esta serie sobrenatural, glorificando a Dios a través de la palabra, declarando lo que Él es. Él es un Dios, ¿cómo digo yo? No sé, yo hablo con Dios y digo que no hay palabras para describir su grandeza. Es extraordinario, es que Dios opera de unas maneras que nuestra mente como que queda reducida, ¿verdad? Señor, ¿cómo haces estas cosas tan maravillosas? La creación habla de Él, amén. Todo lo que vemos habla de Él. Eclesiastés dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos del bebé dentro de la panza de la madre, esos 9 meses. Dice, así ignoras tantas cosas, la obra de Dios. Hay misterios terribles. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Por qué? Porque el sobre habla de algo que está puesto encima de. Entonces ese sobre encima de lo natural, de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que conocemos. El mundo realmente se rige por lo natural y por leyes físicas, pero nuestra vida debe de estar centrada en un Dios que gobierna lo natural por encima de eso. Es por eso que cuando las leyes naturales dicen este órgano se está deteriorando con esta enfermedad y no hay manera de que se regenere, en lo sobrenatural Dios trastorna esas leyes y Él dice, pero yo he decidido que le voy a dar vida a ese órgano, y Él hace las cosas nuevas de una manera sorprendente. Nos predicaba el pastor Carlos hace 2 semanas cómo Dios trajo provisión sobrenatural en medio del desierto, en medio de tiempos de escasez. Y eso es una cosa extraordinaria, lo que en ese desierto pasó Israel y miró la mano sobrenatural de Dios. Luego nos predicaba mi querido esposo Carlos el domingo pasado cómo la columna de fuego estaba en la noche, amén, y había guianza sobrenatural y la nube estaba ahí para orientar al pueblo de Dios. Ese mismo línea queremos seguir hoy. Y yo pensaba, Señor, ¿cómo predico esto? Cobertura sobrenatural. Porque hay tanta profundidad en la palabra, hay tanto de Dios en eso. Y la Biblia de Génesis, Apocalipsis habla sobre estas manifestaciones de Dios. Entonces es difícil quedarse con un poco. Pero vamos a hablar hoy acerca de esa cobertura, un par de tópicos, nada más. Pero hay mucho. La cobertura es la acción de cubrir, es la acción de proteger algo. Cobertura es colocar una cosa sobre otra con el objeto de protegerla, de taparla. Dice esta otra explicación, es impedir que una persona o una cosa reciba daño o llegue hasta él algún perjuicio. La cobertura es la capa de encima. Y así que cuando Dios dice, yo voy a hacer para ti tu cobertura, Él está diciendo, te voy a tapar, te voy a cubrir, yo me voy a interponer entre aquello que te quiere hacer daño. Yo estaré ahí en medio. ¿Cuántos queremos esa cobertura de Dios? La cobertura es lo que a simple vista se ve, pero ahí atrás se está tapando algo. El Señor quiere hacer cobertura sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra. Vivimos en una batalla y dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que necesitamos para vencer no es natural. Necesitamos una mano sobrenatural. Usted se puede esforzar, nos podemos desvelar, dice la palabra, en vano va a ser que te levantes tempranito. Esos que mañaneamos antes que el sol salga, ¿verdad? Le ganamos al sol, pero no, hermano. Porque cuando lo que requerimos es algo sobrenatural, no importan nuestros esfuerzos, la mano de Dios puede hacer más de lo que nosotros esperamos. Amén. ¿Y cómo vivimos en esa cobertura, hermano? Ahí vamos a empezar. ¿Cómo nos mantenemos ahí? Número 1. Esta garganta. Yo le dije ayer a Carlos, si me falla, venga, esposo,
No era que en las buenas y en las malas, pues. Estas son buenas. Hemos estado tratando de cuidarnos para hoy. Es difícil. Ok. Este número 1 es: conoce los límites de tu cobertura. ¿Verdad que cuando usted compra un plan o un seguro, usted quiere saber qué lleva dentro y qué no, qué aplica y qué no? Y después cuando le dicen, no, es que esto no lo podía hacer, me hubiera dicho antes, dice usted, ahora usted esto pague lo extra porque eso no le cubría. Entonces, de la misma manera, la cobertura de Dios tiene límites. De la misma manera, la cobertura del cielo no es un plan sin fronteras. Ay, papita. Segundo aviso, esposo. No, como tenemos varios escuderos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Cualquiera podría. La cobertura de Dios no es un plan sin frontera. No es, me voy donde sea y Dios me cubre. Dios me guarda, porque como yo voy a río, si ando la calcamonía en el carro, ¿verdad? Y voy a una red. La cobertura de Dios no es eso. La cobertura de Dios tiene límites, tiene linderos. La cobertura de Dios tiene principios. Y ahí la gente entra en conflicto y dice, ¿cómo si soy cristiano pasa eso? ¿Cómo sucedió aquello? Porque cruzaste los límites de tu cobertura. Gastaste más del plan y te lo van a cobrar. O sea, hay un límite. Y ese límite se llama obediencia. La obediencia es lo que nos garantiza estar rodeados, estar cubiertos, estar dentro del margen de Dios. La palabra dice que todo aquello que Dios nos manda hacer, y Él salió de su boca el hecho de hazlo, camina, ve por ahí, Él va a estar involucrado ahí. Quiero que miremos este caso en el libro de 2 de Samuel 15. David acaba de ser promovido por rey de Israel y le sucede esto. 2 de Samuel 5:17. Dice la palabra: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron sobre el valle de Refaim. Entonces, ¿qué hizo David? Consultó, dice, a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió a David: yes, ve, dale viaje, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín, que significa el Señor quebranta. Cuando David escucha que vienen contra él, como nosotros vemos nuestras batallas, nuestras dificultades, pero él ve que aquel ejército viene, no era cualquier ejército, eran gigantes. Y dice la palabra que se sitiaron en aquel valle. Ese valle se llamaba Refaim. Este significa el valle de los gigantes. O sea, ya tenía su nombre. Y cuando él sabe que están ahí, vienen contra él, él dice la palabra que lo primero que hace, ¿qué es? Orar y consultar. Porque mientras yo hago lo que Dios dice que yo debo de hacer, yo garantizo, ¿qué cosa? Una cobertura alrededor de mi casa, una cobertura alrededor de mi vida, cobertura alrededor de mi finanza. Entonces David va y pregunta: Señor, ¿quieres que vaya? ¿Voy a pelear contra ellos o no peleo? Él depende de la voz de Dios. Y nos falta dependencia. Nos falta dependencia en todas las áreas. En lo que manejo es más difícil ser dependiente. Porque como yo estudié de esto, hermana, yo sé de esto. No mire que yo me crié de esta manera, yo esto lo manejo. Pero ahí te falta dependencia. Porque esa dependencia hace que yo esté dentro de estos límites. Y dice entonces que le dice Dios: ve, porque ciertamente yo los voy a entregar en tu mano. ¿Qué pasó después? Eso se cumple. ¿Sabe por qué Dios tenía o sí que
respaldar a David en ese momento? ¿Sabe por qué Dios no enmudeció y se hizo el loco y no nos contesta como a veces pasa? ¿Sabe por qué Dios le respondió y lo respaldó? Porque David estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Es decir, quien puso a David en el trono, ¿quién fue? Y como yo te puse, David, ahí y me obedeciste, yo voy a salir por tus enemigos. Yo voy a cubrir tu vida, yo voy a defenderte porque estás haciendo lo que yo te pedí que hicieras. La cobertura tiene límites. Y cuando conocemos esto y sabemos, Señor, esto que estoy viviendo, ¿de dónde viene? Viene de mi desobediencia, viene de mi independencia, viene de mi decisión. Entonces Dios, aunque puede protegernos, aunque puede hacer muchas cosas, Él no está obligado a hacerlas, porque nosotros actuamos bajo nuestra dirección. Y si usted dice, ay, rayos, yo pensé que hoy iban a orar para cobertura sobre mi vida y me iban a decir que Dios está conmigo. Sí, ya vamos a llegar ahí, pero para llegar ahí tenemos que entender que hay un límite que Dios estableció. El enemigo le hace caritas. Vení, salite. Ahí va la ovejita a sacar la mano, ¿verdad? Una patita, a hacer lo que quiere, por donde quiere. El enemigo dice, solo quiero un chancecito. No le agarres el consejo, hazlo a tu manera. Solté el ministerio, tantos años que has estado ahí sirviendo, nunca te han agradecido nada. Sálgase, sálgase, que qué bonito va a ir por ese camino. Ahí es donde Dios dice, yo quiero guardarte, yo quiero cubrirte, pero quieres salir a un área donde la cobertura ya no te alcanza. Dios es poderoso, yo no dudo eso, para hacer todas las cosas. Pero Él se queda de brazos cruzados cuando nuestra rebelión nos llevan por caminos equivocados y nos deja. Allá venía el hijo pródigo y usted sabe en qué condición. ¿Y Dios dónde estaba? No, Él sigue en el trono donde lo dejaste, ahí sigue. ¿Dónde estamos nosotros? Si tienes tentaciones hoy de hacer las cosas a tu manera, piénsalo 2 veces, por favor. David ese día vence y dice, el Señor hizo hoy una obra maravillosa aquí. Él era hombre de guerra, él pudo disponer cómo hacer las cosas, pero la obediencia nos lleva a un punto de cobertura total. Mire, Génesis dice, Deuteronomios, perdón, cuando habla y Dios le establece a Israel cómo quiere que las cosas se hagan, Él le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el secreto es esa palabra, para, se escucha para algo. Otra vez, acontecerá que si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, ahí está el también, lo que viene, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Ahí está la cobertura. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán delante de ti. Amén. Entonces, cuando desligamos la promesa del verso 7 de la condición de ese primer verso 4, ¿sí? 4. Entonces estamos en el problema, porque nos hemos convertido en gente que ama la promesa, pero no el compromiso. Entonces, Señor, yo declaro que mis enemigos huirán por 7 caminos, pero usted guarda rencor en su corazón todavía. No quiere perdonar. Señor, y esas ofrendas serán bendecidas, mis finanzas, Padre, pero hablo del diezmo y no lo creo. Entonces ahí está el límite, porque Señor, dije, tráelos, pruébame y yo voy a reprender al devorador. ¿Cuándo? Cuando te quedes acá dentro de la cobertura. Entonces, cuando Él está diciendo por 7 caminos tus enemigos van a huir, es la consecuencia de quedarnos dentro de los límites de Dios. Pero cuando se hacen, y esto es sensible, yo sé, para muchos, muchas acciones simbólicas, muchos actos proféticos fuera de la obediencia,
no funcionan, hermano. Usted se puede comprar la espada, ¿verdad? Ay, guerrero en el nombre de su guerrero, porque vive peleando con los de su casa. O sea, allí no hay quien lo aguante, ¿verdad? Entonces no, actos proféticos, hágase la armadura completa si quiere, pero va a ser vencido. No, y no le digo algo, qué mala persona. No, va a ser vencido porque la palabra dice que somos avergonzados, hermano, cuando andamos en nuestros caminos. ¿Usted de dónde cree que vienen esos fracasos? De andar en nuestros propios negocios, en nuestros propios asuntos. Pero estos actos hechos únicamente bajo los criterios humanos no hay efecto. O sea, podemos ungir la casa, ungir los hijos, comprar la ropa de sal y regarla por todos lados, hermano. Y en el nombre de Jesús nada va pero no ando en obediencia. Pero no estoy acá adentro donde dice, si tú escuchares, si oyeres mi voz ahí, para que la pongas por práctica, yo te voy a exaltar, dice el Señor. Yo te voy a levantar, vas a resplandecer. Si te quedas allá adentro, los que vengan contra ti, déjamelo, yo me encargo, dice Dios. Pero es ese primer principio del que le hablo, el secreto. Conoce los límites de tu cobertura. El pecado es tentador, claro que lo es. La carne es débil, claro que lo es. Y el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, ahí anda rondándonos. Ay, ahorita está en ayuno, está tan lindo, ¿verdad? Cristianísimo, pero ya pasa eso. Estamos esperando que entregue. Entonces, ay, mire que me escribió una compañera del colegio, hermana, y éramos novios en aquel tiempo, ¿verdad? Ahí en el Facebook nos hemos contactado. Saque la patita y ahí. No se salga de la cobertura de Dios. No caiga en esas redes. Porque entonces estos actos pueden ser hacer todo. Agua del río Jordán, ¿verdad? Traiga. Tierra de allá de Jerusalén, tierra santa, hermano. No está la cobertura ahí. La cobertura nace con un principio de obediencia. Nace con un principio de obediencia. Y le digo esto: nuestro enemigo ha ganado batallas no por su astucia, sino por nuestra desobediencia. Hay batallas que Satanás las ha ganado y nos ha derrotado, y él dice, me la puso fácil. Y no es su estrategia la que pudo, fue nuestra facilidad para abrirle camino. Los tiempos no son fáciles. Y la Biblia dice que los tiempos van a empeorar. Pero hoy yo le digo, ¿queremos cobertura del cielo? ¿Necesitamos cobertura sobrenatural? ¿Cuántos dicen amén? La necesitamos. Entonces hoy necesitamos volver al lugar donde Dios nos había puesto. No es río de agua viva nada más. Vuelva su corazón al llamado. Vuelva su corazón a la obediencia. No deje. Vuelva de donde usted cayó. Yo se lo digo hoy en el nombre de Jesús. Porque hay gente que Satanás está buscando y la va a zarandear terrible. Y a uno le duele cuando uno ve a alguien que estaba en Cristo y lo ve lo que el enemigo ha hecho. No le permitas eso al enemigo. Quédate ahí donde está la cobertura. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos. Mire la capacidad de nuestro Dios. Porque nosotros hemos pensado que el poder de las tinieblas está. No, Dios es más fuerte que todo. Y Él dice, solamente encárgate que tus caminos me agraden. Que eso que dices en secreto me agrade. Que eso que estás chateando ahí a medianoche me agrade. Solo encárgate que los negocios que hagas no seas turbio, que me agraden. Solo encárgate de obedecer. Dices, lo demás, déjalo, que el Señor lo va a poner en orden. Y no es fácil ser visto uno como alguien que se doblegó a Cristo y que está haciendo las cosas como el mundo no las hace. No, vamos a ser raros, vamos a ser diferentes, necesitamos serlo. Porque yo le voy a decir, la cobertura se puede buscar de tantas maneras. Hay gente que, usted no sabe quién soy yo, y yo tengo machete, pistola, todo en la casa. ¿Y eso lo va a defender? ¿De veras?
Tan pequeños estamos. Usted no sabe cuánto tengo ahorrado. ¿Y ese dinero lo va a respaldar? No, 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 no. Si es que cuando el Señor se levanta por nosotros, nosotros podemos parecer acabados. Podríamos parecerle a la gente como que quien da un peso por él. Pero los ejércitos del cielo son más poderosos que cualquier cosa terrenal. Son más poderosos que cualquier cosa que el enemigo quiera levantar contra nosotros. ¿Cuál es nuestra encomienda? Mi trabajo, Señor, dame un corazón que te agrade, que mis caminos te agraden, que lo que yo te haga esté bajo tu voluntad. Mire usted a David, dice la Biblia que ese día derrota a los filisteos, pero ¿sabe qué? Dice más adelante, siempre en el libro de Samuel, ahí el siguiente verso. ¿Sí lo tiene? Segunda de Samuel 5. El 22. Es el siguiente verso. Los acaba de derrotar. Pero mire, ¿cuántas veces nos pasa? Otra vez. Y ya había salido de esto y ahora es que es esto otro, hermano. Ya había resuelto esto, tapé este hoyo, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Y se me abrieron estos otros dos. Porque el enemigo siempre va a volver. Él va a rondar. Él va a esperar una oportunidad. Él va a querer venir a sitiar de nuevo. Y dice la palabra. Y los filisteos volvieron a venir. Y otra vez, donde se ubicaron, en el mismo valle. Y vuelve otra vez. Entonces David ya los había vencido. Era fácil pensar, bueno, pues vamos otra vez. Si Dios los venció una vez, pensámoslos otra vez. Pero el verso 23 dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, esta vez no, David. ¿Sabe qué veo yo ahí? Yo veo un hombre dependiente de la dirección de Dios. Un hombre que no dice, yo esto ya lo he pasado. Yo sé, hermano, ya va a ver, ni se va a imaginar cómo voy a salir de estas. Él no está confiando en él. Él no dice, es que yo tengo la capacidad. No, no, no. Él dice, volvió a consultarle a Jehová. Ay, papá, otra vez se me vino este asunto. Otra vez está ahí el mismo problema. Y esta vez Dios dice, esta vez no quiero que te metas, tú no vas. Y el depender otra vez de la voz de Dios lo mantiene en la cobertura. Y le dice luego, sino que nada más rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras son los árboles, una plantación completa de árboles de donde sacaban bálsamo. Y le dice en el 24, mire, y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Instrucciones. Los hijos de Dios necesitamos oír a Dios. Hay un verso en Proverbios que me gusta y dice, el hombre malo no sabe, ignora, pero el que busca a Jehová sabe todas las cosas. Es inquirir en su presencia y decirle, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo peleo esta batalla? ¿Cómo resolvemos? A veces Dios nos va a decir, cállese mamá, cállese papá, ya no diga nada. No haga nada, ¿y de qué eso? Y Dios va a obrar. Y otras veces Dios le va a decir, te vas a levantar y vas a ir de esta manera. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas fuera de tiempo? Ay, aquí vengo fulano para que hablemos. Y el otro está cerrado, ¿verdad? Como un cascarón, no era el momento. Pero esa dirección de Dios le dice a él, te vas a esperar cuando me escuches a mí que camino por encima de las copas de los árboles. Esa era la marcha del ejército de Dios. Entonces, cuando oiga, yo me imagino el tronar de aquellas hojas, ¿verdad? Y aquel crujir, y digo, David, ahí viene ya. Y él le dice, cuando yo me mueva, cuando el ejército camine, ahí vos vas a ir a hacer. Pero ¿cuántas veces hemos corrido a hacer? Porque vemos que otro ya está. Comparamos nuestras situaciones, nuestras edades, nuestras condiciones, todo. No, mire, hermano, los años que tengo y este cipote con tal edad. Hermano, tiempo y ocasión acontecen a todos, dice la palabra. Y a veces esa desesperación, si David se desespera y corre, él es derrotado ese día. Iba a venir, Señor, me derrotaron. Y él iba a decir, ¿y quién te mandó a ir? Si no me preguntaste. La cobertura se mantiene en la dependencia de Dios. Ese día, dice la palabra en el 25, y David lo hizo
tal cual, como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. El punto estaba en la dependencia. La estrategia puede cambiar, Dios lo hará de tantas maneras. Y se lo repito, Dios puede hacer las cosas a su favor de tantas maneras, en tantos momentos diferentes. Y le hablo a la fe de alguien hoy, ¿por qué? Porque es un asunto de fe. Dios puede hacerlo. Dios necesita que nos quedemos donde debemos de estar, donde Él nos mandó. Esa es nuestra posición. Yo dependo de ti, Señor. Si esto no cambia, pero yo sigo dependiendo de ti, Señor. Háblame, guíame, por dónde, qué quieres. Dependo de ti, Señor. Y va a tocar bendecir lo poco a veces que tenemos, esperando los milagros de Dios. Pero dependa de Dios. Dependa de su voz. Nosotros hemos tenido procesos como todos. Yo recuerdo que una vez con algo que no se resolvía nunca, y ahí como que el sitio del enemigo y el ejército acampaba alrededor y no se iba, ¿verdad? Y la misma batalla. Y yo dije ese día, Señor, ¿esto es prueba o esto es desobediencia nuestra? Porque va a tocar sentarse y examinarse. ¿Será que me salí? Me salté. Porque cuando no tenemos explicación para las cosas, a veces decimos, no, es Dios que me está probando, el diablo. No. Yo, Señor, porque si es esto, necesitamos arrepentimiento. ¿Cómo se devuelve el derecho legal para que usted pelee una batalla dignamente? Con el arrepentimiento. Cuando usted vuelve a Dios su corazón para decirle, fui terco. No, hermano, a mí nadie me insulta. No. Eso somos muchas veces. Fui desobediente, fui en contra de ti, Señor. No he hecho bien las cosas. Entonces, de aquí nació esto, Señor. Aquí necesito venir. Porque yo quiero tu cobertura, porque yo quiero tu favor, porque quiero que me veas y diga, yo quiero que los enemigos de ese hombre, de esa mujer estén en paz con él. Yo le voy a dar favor por donde vaya. La cobertura de Dios nos da favor. Porque el punto es que nuestro enemigo está en desventaja cuando nosotros estamos en la cobertura de Dios. Él está en una desventaja terrible. ¿No ve usted que el dueño de todas las cosas es Dios? Yo a veces digo, Señor, un poco injusta esta pelea, Padre. Yo le digo así como en broma, ¿verdad? O sea, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? Yo digo, Señor, ¿cómo gana el enemigo si pelea contra ti? Eso es injusto todo el tiempo. Eso es cuando usted regaña al grande, ¿verdad? Métete con uno de tu tamaño, ¿verdad? Que estás molestando al chiquito, que nada te puede hacer. Pero cuando estamos escondidos en esa cobertura divina, la pelea se vuelve injusta para el enemigo. Porque nuestro Dios es el dueño de todo. A un punto tal que yo digo que Él tiene la armería en el cielo. O sea, las armas no son invento de los hombres. Digo yo ahora entiendo que ese es el ingenio divino, que Él preparó cómo defender a los suyos. Mire, vamos a ver Isaías 54, porque tiempo apremia. Dice, con justicia. Esta palabra se la dice Dios a Israel cuando Israel está en acuerdo con Dios, está bien con Dios. Isaías 54, 14. O sea, está dentro de la cobertura. Con justicia serás adornada. ¿Cuánto puede decir amén? Tómelo para usted. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Aleluya. Tómelo. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Ríos de agua viva, dígame. Si alguno conspirare, lo hará sin el visto bueno de Dios. Por lo tanto, va a fracasar. ¿Sabe qué es conspirar? Es ponerse de acuerdo, 2 que 3, ¿verdad? Para armar el complot contra usted. Y el enemigo busca cómo ponerse de acuerdo. El reino de las tinieblas dice, espérate, lo vamos a agarrar por aquí, él es débil aquí. Ella en esta manera solo es de tener paciencia y se confabula. Es más, algunos le han servido bien al enemigo porque han botado palabras contra su propia casa, dándole autoridad al enemigo de herir a los suyos. Pero la palabra dice, esos que conspiran, esos que se unen contra ti, no van a prevalecer. Lo harán sin mí. Y sigue diciendo el 16, he aquí,
yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Yo he creado, ¿qué? Léalo, el destructor, sí, para destruir. Por tanto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si a usted le habla a alguien sobre un tema en el que esa persona es experto, usted créale. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero si me habla uno que no sabe nada del asunto, yo digo, este hermano por impresionarme, pero anda silbando en la loma, ¿verdad? Anda lejos. Pero cuando el experto habla de algo, usted créale. Y cuando Dios dice, no hay arma que te va a poder destruir, usted créale. Porque Él es el experto. Porque cuando la palabra dice en el 16, déjeme el 16. Él dice, yo soy el inventor. Yo las hice, yo las creé. O sea, Él dice, yo hice al herrero que sopla ahí. Él es el armero, pues. Entonces Él tiene una armería, la armería del cielo, la controla el Padre. Y dice, yo soy el que sé de armas, porque yo fui quien inventó al destruidor para el día de la destrucción. Porque creemos que hay el enemigo todopoderoso. No, el enemigo no es todopoderoso. No. Él le ha concedido un grado de autoridad y nosotros le permitimos al salirnos de los lineamientos de Dios. Pero dice Dios, fui yo quien lo hice para el día de la destrucción. Es como quien saca al perrito bravo, ¿verdad? Para que ahorita está acá, ¿verdad? Que me quieren robar esas gallinas. Entonces, así dice Dios, es que yo sabía que lo iba a ocupar en algún momento, entonces yo lo creé. Y el experto dice, sé tanto de armas que te puedo decir que contra ti no hay arma todavía creada que te pueda dañar. ¿Por qué Dios garantiza que no hay arma forjada que prospere contra nosotros? Si uno es tan vulnerable, ¿verdad? Nos deprimimos fácil, todo fácil. Pero Él dice, no hay un arma que te va a destruir cuando estás dentro de la cobertura. Porque cuando estamos dentro de la cobertura, yo no peleo. ¿Usted quiere ir a una batalla contra gigantes? Yo no, gracias. Yo prefiero esperar que suenen las balsameras, ¿verdad? Que me toque lo fácil. Gedeón haya subido, solamente quiebra el cántaro, grita ahí, ellos se van a matar unos con otros. Eso yo voy, me apunto. Pero 1 contra 500, como era más o menos el tanteo, ¿verdad, pastor? Gedeón con esos 300, no, ahí no. Entonces cuando Él dice, no hay arma que te va a poder destruir, es porque cuando te quedas en la cobertura, lo que está alrededor tuyo es lo que se va a enfrentar a tus enemigos. Y Dios dice, yo soy indestructible. Yo soy el vencedor, Jehová, Dios de batalla. Nada me puede hacer frente. Porque eso mismo que viene contra ti o contra mí, dice Dios, es lo que yo me lo inventé, ya me las sé todas. Eso dice Dios, ya sé cómo Él puede venir. Por tanto, Él sabe cómo defendernos. Por eso digo yo, Padre, qué injusto esa batalla. Pero es solamente ¿para quién? Para el que le escucha, obedece, se queda ahí. Y a veces son tiempos de estarse quieto y uno quiere. Ya, Señor, quédese tranquilo. Que el Señor lo defienda. Que el Señor salga por usted. Cuando Eliseo tiene este siervo Giezi, en Israel hay una batalla, los sirios están peleando contra Israel. Y dice la palabra que entonces los sirios, porque eran pues hombres de guerra, se reunían unos con otros para poder hablar, ¿cómo los vamos a atacar? Y entonces se cumplía estos que conspiran. Y los conspiradores estaban ahí y el rey de Siria decía, vamos a poner nuestro campamento allá. Y el otro decía, no, mire rey, yo opino, ¿verdad? Que el lugar más estratégico es este, y hacía sus planes de guerra. Pero dice la palabra que cuando ejecutaban el plan que habían hecho contra ellos, les salía guaya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Israel se supone que venía por aquí, pero no vino por aquí por donde lo esperábamos. Al contrario, se sintió muy bien, está allá el otro lado.
Entonces se volvían a reunir y volvían a decir, no, vamos a hacerlo de otra manera. Y volvían a planear y volvían a ejecutar. Y otra vez, ¿qué pasa con este ejército de Israel? Y se repitió aquello una y otra vez, y el rey ya estaba molesto. Y él dice, ¿saben qué? Aquí hay un traidor, no hay de otra. Aquí hay un soplón que le dice a Israel por dónde vamos a ir. Y ellos saben, es que no es posible que no los agarremos ni una. Y él dijo, aquí hay un traidor. Y alguien se levanta en medio de ellos y dice, pido la palabra, señor rey. Mire, lo que pasa es que Eliseo, que es un profeta, voz de Dios, Eliseo le dice, ay, yo lo voy a leer de aquí porque está bueno esto. Es Reyes 2:12. Ay, perdone que yo, bueno. Entonces uno de sus siervos le dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No hay arma, hermano. ¿Verdad que es desventaja eso? Va. Por ejemplo, el diablo ya me dio pesar de él. O sea, la cuestión es, mate su carne, quédese obediente, sujétese a Dios. Que esa es la parte que nos toca. Cuando esto pasa y él dice, Dios mío, o sea, usted imagínese a todos alrededor de la mesa planeando la estrategia y ahí como invisible Dios mismo sentado y escuchando. ¿Cómo? ¿Por dónde? Ajá, ok. Sí, y vos, ajá. Cheque. Listo, bye. A Dios no lo toma por sorpresa lo que vivimos, nuestros ataques. Se puede levantar brujo y hechicero, se puede levantar lo que sea. El Señor sabe. Dice, Él sabe lo que en la cámara más secreta se habla. Dios sabe todas las cosas. Por eso si me quedo ahí, Señor, Señor, soy débil, yo ignoro tanto, Padre, yo no sé cómo resolver esto, pero yo voy a esperar en ti, Señor. Yo voy a hacer lo que tú dices, yo voy a estar ahí, yo no voy a soltarme, Señor, de tu mano. Y tú serás por mí, Padre. David dijo, Señor, ¿cómo se han multiplicado mis enemigos? Y hay gente que se ha sentido abatida porque muchos se han levantado contra ti. Pero él dijo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Ese es el área donde la cobertura sobrenatural llega. Ese día ese rey indignado dijo, pues ¿quién es Eliseo? Ahorita mismo me lo traen para acá. Ay, Dios mío, digo, otra mala instrucción. Usted recuerda ese día donde dice la palabra que estaban rodeados Eliseo y Giesi. Y a Giesi le temblaban las canillas, ¿verdad? Porque vio por la ventana y dijo, hoy sí nos tocó a los dos. Y Eliseo confiado. Podemos estar confiados, hermano. Ay, es que en el Congreso. No, usted puede estar confiado. Mire lo que dice, usted puede estar confiado. Porque tenemos una protección sobrenatural de un Dios poderoso. Que Él dice, aún no han inventado el arma que te pueda tocar, que te pueda destruir. Y cuando los ojos se abren, entonces Giesi pudo confirmar y ver. Le dijo, dale ojos abiertos a este pobre muchacho que ya le pega algo en el corazón. Padre, ábrele los ojos, ¿verdad? Deje de ver lo natural, miremos más lo de Dios. Y fueron abiertos sus ojos y él miró que las colinas estaban atestadas del ejército del cielo. Dios pelea por nosotros. Esta mañana son dos direcciones. Todo lo que hemos hecho fuera de la cobertura de Dios, Señor, me salí, hágalo, vuelva, perdone, libérese, haga las cosas como debe, honre la voz de Dios. Y número 2, si usted está en esas batallas donde me siento en desventaja, Señor, vengamos para poder declarar la palabra, para poder hablar lo que tenemos que hablar. Porque sabe que el verso 18, si no me equivoco, que no leímos, después de que dice, no hay arma forjada contra ti prosperará, no, en el mismo, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Otra versión dice, dejarás callados.
¿Sabe cómo se deja callado a alguien en una discusión? Cuando mi argumento es mayor que el suyo. Cuando tengo la razón, ¿sí o no? Entonces ahí es donde el otro dice, bueno, ahí dejémoslo, pues ya me dejaste callado con eso. Usted tiene la razón, pero no calle su argumento. ¿Cuál es su argumento? Es la palabra. Debemos de ser más gente de oración, de palabra, de proclama. Hable la palabra. Contéstele a ese que le está gritando del otro lado con la palabra. Con la palabra. Salmos 119, cortito y poderoso, verso 42 dice: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he confiado. Que hemos callado al enemigo diciendo, esto veo, pero en el nombre de Jesús yo he creído en un Dios de misericordia, en un Dios de favor, en un Dios de poder. Necesitamos ungir nuestras casas, sí. Necesitamos cubrir nuestras vidas, necesitamos hacerlo con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, necesitamos rodearlos. Jóvenes, necesitamos hacerlo, pero lo hacemos desde el punto correcto, desde la autoridad que Dios nos ha dado cuando estamos bajo su cobertura en obediencia.